Una vez más, Añodi Santos, la voz de lo impolíticamente correcto a través de mi canal personal de YouTube. Y hoy nos toca hablar de un tema que es recurrente en la palestra pública. Cada vez que atrapan a un atleta, pues usando sustancias prohibidas en el tema este de los doping, las pruebas antidoping que hacen, ya sea NBA, béisbol de grandes ligas. Y yo debo decir categóricamente que este tema es un tema que se presta mucho a la doble moral y a la hipocresía. ¿Pero de quién? ¿Del atleta? No, del fanático. Hay que ser una voz impolíticamente correcta para poner los puntos sobre las íes y el dedo sobre la llaga en este tema. El debate de los esteroides no es un tema que tiene que recaer estrictamente en el atleta, sino que también tiene que recaer en mayor medida. ¿Dónde? En el fanático. Porque no es posible, y oigan ustedes cuál es el juego, que el fanático que idolatra, ama a un atleta que hace cosas que humanamente un individuo de vida cotidiana no puede hacer. Le gusta ese show, le gusta ese espectáculo. De repente entonces se sonroja, de repente entonces se impacta, de repente entonces se abochorna cuando descubre que su atleta preferido, para hacer ese tipo de cosas, tenía que inyectarse sustancias, tenía que consumir pastillas, elementos que son prohibidos. Tú agarras, qué sé yo, de repente tú descubres que un LeBron James se atiborraba de pastillas que no estaban permitidas. Pero tú pasaste 15 años. Estoy obviamente poniendo un ejemplo. No estoy diciendo que LeBron James haga eso. Entonces tú de repente comienzas a aborrecer a tu atleta. El mismo individuo que por 15 años, 15, 16, tú seguiste con tesón. De repente ahora para ti es un farsante. Y yo te digo entonces que si tú reaccionas así, tú eres un doble moral. El farsante eres tú. Porque cuando él hizo eso, él lo hizo sencillamente en honor al espectáculo. Él lo hizo para cumplir con una meta, para cumplir o llenar las expectativas que se esperaban de él. Es el espectáculo el que le exige a ese atleta que haga eso, para mantenerse en el mismo. Y recibe a su vez la aprobación del fanático. Y tenemos que comenzar diciendo que no hay forma humana en la cual un atleta se destaque por encima del resto, que no sea precisamente haciendo ese tipo de cosas. El mismo caso de LeBron James, que invierte $1 millón al año en su físico, en el mantenimiento del mismo, haciendo todo lo humanamente posible y permitido para mantener su rendimiento. Pero amén de eso, señores, vamos a cargarle el dado no al atleta, sino al fanático. Porque es la doble moral del fanático la que instaura esa cosmovisión en la cual tú como atleta tienes que verte compelido a utilizar sustancias para aumentar tu rendimiento. Y se nos va a olvidar que no es otra cosa más que la misma sociedad la que rechaza y aborrece a ese atleta cuando no tiene un rendimiento de bueno hacia arriba o cuando el mismo va en declive. Es la fanaticada que hace eso. Entonces, el atleta, por no verse en ese saco, se ve entonces, digamos, yo no diría obligado, se ve tentado a usar sustancias. Miren el caso, por ejemplo, de Barry Bonds. Barry Bonds duró años y años conectando entre 30 y 40 jonrones, promediando más de 300, robándose qué sé yo cuántas bases y otras tantas cosas que hacía. Y de repente vienen Mark McGwire y Sammy Sosa y se roban el show con los jonrones. 66 por aquí, 70 por allí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo este señor? Barry Bonds, bueno, pues comenzó a usar esteroides para aumentar aún más su rendimiento. El resultado, superó a Sammy Sosa y a Mark McGwire, porque ya él tenía un talento de antemano. No estoy diciendo con esto que un atleta mediocre va a dejar de serlo porque usa esteroides. No, un atleta bueno será mucho mejor si usa esteroides o sustancias. Pero si usted es un atleta mediocre, no hay forma humana en la que usted salga de ese umbral. Usted seguirá siendo mediocre. Ahora, el que es bueno, la fanaticada misma le exige que dé más. Y ese dar más, esa franja de rendimiento entre bueno, muy bueno y excelente, te la puede proporcionar el uso de sustancias. Pero es la fanaticada, es el esquema del fanático el que exige eso.
Y el atleta cuando lo hace tratando de llenar ese rol. Entonces, cuando vamos a analizar el tema de los esteroides y las sustancias para aumentar rendimiento, yo digo, no, pero espérate, analízame la psicología del fanático, pero analízame también la dinámica del juego, cómo suma más el juego, cómo es más entretenido el juego de básquetbol, de pelota, de NFL, de soccer, etc. Es más entretenido, obviamente, viendo a todos los atletas allí involucrados, dando el máximo que pueden dar. Entonces, yo no solamente digo que hay que analizar y cargarle el dado al fanático, también digo que tenemos que dejarnos de doble moral, que tenemos que dejarnos de mojigatería y que tenemos sencillamente que abocarnos a despenalizar el uso de sustancias en los deportes profesionales. Despenalizarlas. Y ese mismo aparato científico que se está perfeccionando, que se está construyendo para tratar de caerle atrás a el tema de descubrir las trampas que usan los atletas para poder dar negativo aún teniendo las sustancias en su cuerpo. Todo ese conocimiento que se está desarrollando en esa área, tenemos que redireccionarlo. ¿A qué? A determinar cómo hacer posible el uso de sustancias que aumenten el rendimiento y que al mismo tiempo el impacto en el cuerpo humano a nivel neurofisiológico, a nivel hormonal, sea el menos posible. De forma tal que el uso de las mismas sea, si se quiere, sea lo más inocuo posible de cara al atleta que las consume. Estoy proponiendo dos cosas: que se despenalicen las sustancias, los esteroides como la gente lo conoce en sentido general, y que al mismo tiempo se comience a estudiar cómo se pueden utilizar sin que esto repercuta negativamente en el cuerpo, en la salud física y mental de los atletas. Porque el tema de los esteroides, yo no tengo la menor duda de que es un tema mojigato, un tema de doble moral, un tema de hipocresía, así de simple. Entonces, hacía falta que la voz de lo impolíticamente correcto hablase sobre esto y lo dijese liso y llano como tiene que ser. Vamos a dejarnos de nimiedades, vamos a dejarnos de estulticia moralista. Vamos a despenalizar el uso de esteroides y vamos también entonces a trabajar científicamente para descubrir cómo hacer posible que su uso sea lo menos nefasto posible para el cuerpo humano. Estoy hablando de los efectos secundarios que, por cierto, los tenemos todos. Todos tenemos efectos secundarios en lo que comemos y en lo que, digamos, y en lo que consumimos a nivel de medicamentos. Ahora, la diferencia está en que los alimentos, por ejemplo, para que usted capte, el alimento que usted consume, el arroz, la carne, etcétera, todo eso, son sustancias de las cuales el cuerpo humano tiene dominio a través del metabolismo. Los desintegra, absorbe sus nutrientes y desecha lo que no necesita. El tema con las drogas, por ejemplo, es que es al revés. Las drogas duras, la cocaína, la heroína, etcétera, son elementos que una vez están dentro del cuerpo, toman control de tu metabolismo, toman control de tu fisiología. Es decir, cuando una droga de este tipo está dentro del cuerpo humano, el cuerpo no tiene forma de resistirse a esa droga. Es ella la que toma control del cuerpo. Ahora, con lo que usted come, no pasa así. El arroz y todo eso, la carne, etcétera, son elementos que el cuerpo puede dominar a través del metabolismo. Eso es lo que hace la diferencia entre que sea inicua una y que sea inocuo lo otro. Es decir, por un lado lo inocuo, lo que es inofensivo, lo inicuo, lo que es malo al cuerpo. Aneudi Santos, la voz de lo impolíticamente correcto, con planteamientos que difícilmente, por no decir imposible, tú vas a escuchar en ningún otro comunicador, analista de República Dominicana. Sígueme en mi canal de YouTube, estoy constantemente subiendo comentarios y análisis las 24 horas del día. Estoy actualmente subiendo contenidos durante, digamos, uno por día, pero estamos produciendo contenido para que ese ritmo aumente. Mientras tanto, decirte en la parte final de este post que estamos haciendo un trabajo para elevar el nivel de la comunicación en República Dominicana. Si estás interesado en recibir formación totalmente gratis,
un curso taller rápido de un día a la semana con este servidor, un grupo de personas, elegimos temas y los compartimos durante 4 horas. 4 horas, curso taller, para elevar, reitero, la formación comunicacional de mis colegas o de personas que están interesadas de iniciarse en este mundo, publicistas, mercadólogos y también, obviamente, estudiantes de comunicación. Vamos a elevar el nivel de la misma en nuestro país. Inscríbete a resortemedia@gmail.com, resortemedia@gmail.com, si estás dispuesto a recibir recibir este taller de formación en comunicación, 4 horas continuas, totalmente gratis. Anody Santos, la voz de lo impolíticamente correcto. Suscríbete a mi canal.